Amén. Recuerden que estamos en la serie bíblica, serie bíblica, la armadura de Dios. Muy bien, la armadura de Dios. La Una vez armadura más de voy a preguntar, hermano Rodolfo, ¿se escucha? ¿Se me escucha? Amén. Muy bien, Escucha. muy bien, amado hermano, muy bien. Cualquier dificultad, ahí me escribe, ahí en el chat nomás, ¿ya? A ver, voy a yo cerrar el micrófono de ustedes. Muy bien. Muy bien, a ver, a la iglesia yo no lo estoy escuchando, pero se me escucha, ¿no? La iglesia, levante la manito, ¿se está escuchando? Muy bien, ahora sí. Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar. Eh, Permítanme, vamos a grabar para los hermanos que también se van sumando. Bien, gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Fernando y estamos muy, pero muy contentos en empezar esta nueva serie con nuestros hermanos del Perú, una iglesia que nos ha abierto las puertas. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús que han confiado en nuestro trabajo y estamos muy agradecidos por la obra que se está edificando allá. Este curso o esta serie les va a ayudar mucho a todos para poder vencer ciertos obstáculos que tenemos constantemente en nuestra vida cristiana, como iglesia, como personas, como cristianos, como padres, como esposos, como esposas. Este estudio o esta serie nos va a abrir mucho, mucho el conocimiento para poder vencer las dificultades. Así que quiero saludar a la Iglesia del Perú, Iglesia Pentecostal Jesucristo, ¿no? Iglesia Evangélica Pentecostal Jesucristo, que nos ha abierto las puertas, los hermanos que están allá, los veo acá, saludo para ellos, gracias por permitirnos tener este tiempo de comunión. Sin más, abramos nuestras Biblias. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Antes también, permita saludar a mis hermanos del Zoom que se han ido sumando, hermanos de otros países, México, Chile, Estados Unidos, estamos también con Perú, con Bolivia, mucha audiencia que tenemos el día de hoy. Gracias por participar, hermano Abel, Andrés, Antonio, Evelyn, Franz, Gloria, Héctor, Ermelinda, Hernán, mi hermano Homero, Irma, Josué, Magalí, Marco Mera, Marta, mi hermana Mari Cocino, Melanie, Nelly, Pati, mi hermanita Pati, Zeida, Zina, mi hermano Rodolfo, mi hermano Santiago, segundo, Susana también que estamos conectados. Muy bien, comenzamos. Efesios capítulo 6. Una vez más, gracias a la Iglesia del Perú. Es un placer estar con ustedes allá. Están sentados. Me alegra. ¿Cuánto quisiera estar yo ya ahí? Muy pronto estamos llegando a Perú para poder seguir alimentando al pueblo del Señor. La armadura de Dios, una serie que estamos comenzando de cinco estudios, ¿no? Esta es la clase número 1. Antes de comenzar, tengan sus lápices, bolígrafos, porque hay mucho por apuntar. Sus cuadernitos siempre recuerden traer para los estudios que estamos dando. Muy bien. Serie bíblica, la armadura de Dios. También estamos saliendo por la transmisión de la congregación Cristo es Rey. Les pido a los hermanos que puedan compartir la señal. Ya estamos en vivo estamos saliendo por la página de la iglesia, así que compartamos para que los estudios y el ministerio podamos seguir llegando a más corazones. Mi nombre es Fernando, un placer estar con todos ustedes. Serie bíblica, armadura de Dios. Todos sean bienvenidos. Vamos a exponer el capítulo 6 del versículo 10 al versículo 18 en esta serie de 5 estudios. Vamos a avanzar. Introducción. Introducción. Muy bien. Entonces, introducción al libro de Efesios. Número 1, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. ¿Por quién fue escrita la carta donde vamos a enfocarnos en su capítulo 6? Pablo. Pablo escribe esta carta. Muy bien. Número 2, fue escrita en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, juntamente con 3 cartas, también conocidas como las cartas de la prisión y las cartas carcelarias. Entonces, ahí en tu cuaderno anote, ¿quién escribió la carta a los Efesios? Pablo, ¿no? ¿Desde dónde? Desde Roma en su primer encarcelamiento. Pero no solamente Pablo escribió esta carta de Efesios en su primer encarcelamiento, sino escribió 4 cartas. Anoten sus cuadernitos. Número 1, la carta a los Efesios. Número 2, la carta a los Colosenses. Número 3, la carta a los Filipenses.
Y número 4, la carta a Filemón. Repito una vez más porque sé que están anotando mis hermanos. 4 cartas escribió Pablo. Estas 4 cartas son conocidos como las cartas de la prisión o las cartas carcelarias. ¿Por qué se les dice así? Porque Pablo las escribió estando encarcelado ¿en dónde? En Roma. Muy bien. ¿Cuáles son? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. 4 cartas que el apóstol ha escrito. Repito, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Muy bien, ahora usted ya sabe que estas 4 cartas también se tienen que estudiar de manera conjunta. El tema central del libro de Efesios va a ser el llamado a la unidad y la victoria de la fe. Ese es el tema central. La unidad y la victoria de la fe. Subraye eso o anote muy bien eso. ¿Cuál va a ser el tema central? Un llamado. Pablo está llamando a la unidad y a la victoria de la fe. Muy bien. ¿El propósito cuál va a ser? La unidad y la victoria a nivel personal y en unidad como iglesia. Recuerde que se está escribiendo a una iglesia allá en Éfeso, ¿no? Entonces, está un llamado a la unidad y victoria de la fe como doctrina, pero también se está llamando a un propósito de unidad y victoria a nivel personal. Es decir, cada creyente tiene que ser victorioso, como también cada iglesia tiene que ser victoriosa. Por eso esta serie le va a usted ayudar a nivel personal, pero también a nivel congregacional. Por eso les hice reunir, ¿no? Reúnanse ahí todos los de la iglesia, porque esta serie les va a ayudar mucho a nivel personal y a nivel congregacional. 2. Enseñanza teológica y enseñanza práctica. En las cartas del apóstol Pablo, las 3 epístolas que él escribe, siempre el apóstol Pablo se maneja en 2 direcciones. Número 1, enseña teología, enseña doctrina. Y número 2, te lleva a lo práctico, a lo devocional, a lo vivencial. Muy bien. Entonces, no todas las cartas del apóstol Pablo son 100% teoría, teología o doctrina. También él te va a decir, vive así, vivan en amor, ámense unos a otros, ¿no es cierto? Edifíquense unos a otros, padres honren a sus hijos, o hijos honren a sus padres, obedezcan a sus padres, el esposo ame a la esposa, ¿ve? Entonces Pablo escribe en esas 2 líneas. Número 1, te enseña doctrina, te enseña teología. Y número 2, te enseña práctica, cómo vivir, cómo desenvolverte. ¿Me dejo entender? Entonces usted anote, en Efesios tenemos también estas 2 líneas, ¿no? La teológica, doctrinal y la práctica devocional. Ahora sí, vamos rápidamente a desglosar esto, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo va a enseñar teología. Pablo va a enseñar doctrina a la iglesia. Repito, del capítulo 1 al capítulo 3, Pablo va a enseñar doctrina. Pablo va a enseñar teología. Muy bien. ¿Qué va a enseñar, hemos dicho? Hasta el capítulo 3, teología, doctrina va a enseñar. Muy bien. Eso es muy importante entender. Ahora, amados hermanos, en el capítulo 1 vamos a colocar el título. ¿Qué va a enseñar en el capítulo 1? Las dádivas espirituales en Cristo. Ese va a ser el tema central del capítulo 1. Las dádivas espirituales en Cristo. Muy bien. Recuerden que en el capítulo 1, los que ustedes si se han leído, y espero que lo lean, de acá para adelante, hermano, lean Efesios. Solamente son 5 capítulos. Perdón, 6. Léalo una y otra vez. Muy bien. El capítulo 1 se nos va a hablar de las dádivas espirituales, los beneficios, los regalos, los dones que hemos recibido en Cristo Jesús. Muy bien. Los 2 grupos, judíos y gentiles. En el capítulo 2, coloque las dádivas por medio de la cruz. ¿Qué es dádiva, hermano Fernando? Dádiva es regalo, don, bendiciones, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de obsequio delante parte de Dios es una dádiva, es un regalo, es un don, ¿no? Entonces, tenemos bendiciones espirituales en Cristo, dádivas por medio de la cruz. Y el capítulo 2 se va a centrar más en la salvación, ¿no? Y en la unidad de judíos y gentiles, aboliendo su enemistad en la cruz del Calvario, y que a través de esa cruz hemos sido salvos, ¿no? Hemos sido aceptados a la comunión con el Padre. Muy bien. En el capítulo 3, coloque como título, las dádivas a los gentiles.
¿Qué es dádiva? Regalo, nunca olvide eso, regalo, bendición. En el capítulo 3, Pablo, ¿qué va a hacer? En el capítulo 3, Pablo va a defender su ministerio. Pablo va a decir, ningún profeta, ningún santo del Antiguo Testamento que escribió entendía, era un misterio. Pablo, ¿qué era un misterio? Los gentiles, que los gentiles serían coherederos de las promesas y que Dios haría un pueblo de gentiles. ¿A quién se les reveló? Va a decir Pablo. Y Pablo dice, a mí se me ha conferido esta tarea porque yo soy el apóstol a los gentiles. Y Pablo en el capítulo 3 va a decir, mira tan grande bendición, mira tan grande regalo, tan grande obsequio, tan grande dádiva se le ha dado a los gentiles, el cual yo soy ministro, va a decir Pablo en el capítulo 3. Entonces, capítulo 1, las dádivas espirituales en Cristo. Capítulo 2, las dádivas por medio de la cruz. ¿Qué beneficios se tiene por medio de la cruz? Pablo va a exponer en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, las dádivas, regalos, bendiciones a los gentiles. Los tres capítulos que son enseñanza teológica, enseñanza doctrinal. Muy bien, ahora vamos a avanzar. Hemos dicho en dos está dividido cada libro de Pablo, ¿no? Doctrina y práctica. En este caso ya hemos visto doctrina, teología. Ahora vamos a ver la práctica. Mira la práctica. Muy bien, mira la práctica. Del capítulo 4 al capítulo 5, Pablo va a enseñarnos práctica, ¿no? Ahí corregimos esta diapositiva. Acá, amados hermanos, no es teología doctrina, es práctico devocional. Práctica devocional, colóqueme acá, ¿ya? No es teología doctrinal, eso ya lo vimos anteriormente. Muy bien, es práctica o devocional. Pablo va a decir, practiquen esto, vivan esto, ¿no? Vivan así, ¿no? Entonces, el capítulo 4 lo vamos a llamar el llamado a la unidad y el crecimiento espiritual. En el capítulo 4, Pablo, ¿qué va a hacer? Va a llamar a la unidad, estén unidos. Y va a decir en el capítulo 4, ¿no? Unidos bajo una misma mente, un solo espíritu, un solo Dios y Padre, un solo bautismo, etcétera. Estén unidos, va a decir. Va a llamar a la unidad a la iglesia. Pero también, ¿qué va a hacer? Al crecimiento espiritual, Pablo va a hacer un llamado. Crezcan, va a decir, no, no sean como niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina. Crezcan a la estatura de la perfección de Cristo, va a decir. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Crezcan en su vida espiritual. Y aparte, estén unidos, ¿ve? Ya está yendo a lo práctico, ya está yendo a lo devocional, a la vivencia. ¿Me dejó entender? Capítulo 5. ¿Qué va a enseñar Pablo? El llamado a ser la luz. En el capítulo 5, Pablo se va a explayar en la vida de un creyente, reflejo de la luz de Dios, porque él va a decir, si Dios es luz, ustedes vivan también como luz, porque ustedes han sido trasladados de las tinieblas a la luz, vivan como luz, aléjense de esto, aléjense de lo otro, y vivan así, no hablen así, conduzcanse así. Pablo va a enseñar cómo ser la luz en esta tierra. ¿Cómo se llama eso? Devocional, práctico, vivencial. Note algo, amado hermano, allá de la iglesia en Perú y aquí los hermanos que están en Zoom. Pablo primeramente te enseña, te informa, pero también Pablo no te deja con eso. Transforma tu vida, te lleva a lo práctico, te lleva a lo devocional, a que lo vivas. Él hace tres llamados. Número 1, llamado a la unidad y al crecimiento. Capítulo 5, el llamado a ser la luz. Y por último, en el capítulo 6, el llamado es a vencer el mal, a vencer al mal. Muy bien. El llamado a vencer el mal. De esta manera hemos dividido nuestro libro de Efesios, ¿no? Solamente esto es una introducción, es una manera de informarte. No estamos llevando el libro de Efesios, por si acaso. No estamos llevando todo el libro, ¿no? Recuerden que esto es una serie bíblica nada más. Pero siempre el líder, el pastor, el maestro, tiene que enseñarte el tema central del libro, a quién fue dirigido, por qué, para qué quería Pablo, ¿no es cierto? Ahora tú ya sabes, en los tres primeros capítulos, Pablo, ¿qué quería? Enseñar doctrina, enseñar teología. En los tres últimos capítulos, Pablo, ¿qué quiere? Que vivan como luz, que crezcan, que sean unidos, que se amen. En el capítulo 6, que venzan los males, que hoy es nuestro tema para estudiar. Muy bien, es importante entender eso. Cuando usted decida, me decido, quiero estudiar Josué, quiero estudiar Colosenses, quiero estudiar Apocalipsis, un ejemplo, ¿no? Usted quiere estudiar, amado hermano, amada hermana, usted tiene que saber
el tema central, el trasfondo, el propósito, quién es el autor. Es importante entender eso, porque Efesios y Colosenses van a tener una fuerte conexión. ¿Por qué? Porque las dos cartas se han escrito en el mismo tiempo y en el mismo lugar y por la misma persona, por Pablo en Roma, en el primer encarcelamiento. Así que hay una unidad en las cuatro cartas de la prisión. ¿Cuáles serán? Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. Nunca olvide eso. Esas cuatro cartas se han escrito por la misma persona en el mismo lugar y en el mismo tiempo, ¿no? En Roma, por Pablo. Muy bien. Entonces, viendo todo eso, vamos a lo siguiente. Pablo, desde el capítulo 4, va a llevar su enseñanza al campo de lo práctico, de lo vivencial. Él quiere que los hermanos de Éfeso vivan esa realidad que ya les dejó, establecido en doctrina. Pablo no solamente va a dar prohibiciones o mandamientos, sino a la misma vez nos va a dar seguridad que podemos cumplir y vivir bajo los mandamientos y el carácter de Cristo, ¿no? Entonces, Pablo, no solamente lo veas como alguien que está sacando enseñanza y que quiere que vivamos rectamente. No, Pablo te va a decir, sé que es difícil, pero también nos va a dar las herramientas que ya él sabe por la revelación práctica que nos ha enseñado del capítulo 1 al capítulo 3. Muy bien. Pablo sabe que es difícil. Pablo sabe que no es fácil. El apóstol es consciente que es una lucha, que es carrera con obstáculos. Nuestro apóstol es el ejemplo vivo de la oposición que representa ser cristiano. La aflicción que viene al desear seguir las pisadas del Maestro Jesús. Pablo sabe que la lucha y la oposición serán cada vez más fuertes. Pablo lo sabe. A veces vemos a Pablo bien exigente, amar, respetar, honrar, alejarse de esto, aborrecer esto, como si Pablo fuera fácil, ¿no? No, Pablo sabe que es difícil. Pablo sabe que todo lo que él está diciendo del 4 al 6, sabe que es difícil. Él mismo lo ha experimentado. Pero Pablo, más allá de saber que es difícil, que es un camino pedregoso con obstáculos, hermano, el camino del cristiano no es fácil, no es sencillo. Por eso alguien dijo, ser cristiano es para valientes, no es para cobardes, porque no es un camino de rosas, no es un camino llano, tranquilo. Ser cristiano tiene obstáculos, dificultades, tristezas, aflicciones, enfermedades, que a veces nos van a querer desanimar. Pablo dice, sí, yo sé que es así, yo sé que es difícil, dígamelo a mí, va a decir Pablo. ¿Cuántas veces estuve en castigos, en naufragios, en azotes, en dificultades? Por eso Pablo, ¿cómo acaba su última carta en Timoteo? He peleado la batalla, porque es una batalla. Entonces, usted cristiano, cristiana que está allá, ahí sentadito escuchando, entiende una verdad. Ser cristiano no es nada fácil. Vivir como cristiano no es nada fácil. Ser de la fe de Jesús y vivir bajo los estándares y mandamientos bíblicos no es fácil. Por eso Jesús constantemente a sus discípulos, ¿qué les dijo? Piénsenlo. Yo no les prometo cosas equivocadas, yo no les prometo buenas vidas, mejores vidas. Es un pensamiento que tal vez se ha confundido a lo largo del tiempo, ¿no? Pensar que los cristianos podemos tenerla fácil, tranquilo, ¿no? Y no es así, no es así. Ser cristiano, Dios lo dijo, es tomar nuestra cruz e ir muriendo constantemente a nuestro viejo yo. Y eso es donde muchas veces no entendemos, ¿no? El pragmatismo de poder entender qué es ser un verdadero cristiano. Y a veces, por no entender eso, amados hermanos, muchos confunden el cristianismo, muchos se desvían al cristianismo. Pablo sabe que la lucha y la oposición, Pablo sabe que la lucha y la oposición serán cada vez más fuertes. Subraya eso. ¿Qué sabe Pablo y qué sabes tú y qué soy yo? ¿Algún momento va a cesar la dificultad? ¿Algún momento, por lo menos un añito, diríamos, ¿no? Un añito, un año. ¿Viviré tranquilo mi vida cristiana? Pablo y la Biblia responde, y el hermano Fernando también. No, no va a vivir usted un año tranquilo, ni un mes ni siquiera va a vivir tranquilo. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber aflicción. Acepte eso.
Mientras más rápido usted entienda que la vida del creyente no es sencilla, más rápido usted va a entender la necesidad que tiene, que tiene para fortalecerse en Dios y Cristo. Mientras más rápido usted entienda qué es ser cristiano y las implicaciones que conlleva este camino, usted va a ser más comprensible y entender razonablemente qué significa ser cristiano y a qué Dios nos ha llamado. Pablo sabe que la oposición va a ser cada vez más fuerte y que el día malo, mire eso, el día malo va a venir, el mes malo, el año malo, el tiempo malo, las circunstancias malas, hermano, van a venir. Eso es seguro. Pero también Él es la prueba máxima de un creyente que todo lo puede vencer en la fuerza de Cristo. Con esta introducción pequeña, vamos a ingresar. Tema número 1. Tema número 1 de estas 5 temas. Si vencer es lo que quieres, fortaleza es lo que requieres. Vamos a leer, voy a pedir a mi hermana Patti, Efesios capítulo 6, verso 10. Eso solamente era una pequeña introducción a la carta de Efesios, un poco de su propósito, del autor, un poquito nada más. Usted tiene que saber eso. Pero ahora sí, acá vamos al tema de hoy. Tema número 1. Si vencer es lo que quieres, fortaleza es lo que requieres. Hermana Patti, por favor, Efesios capítulo 6, verso 10. Adelante. Amén. La palabra del Señor dice así. Por los demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Por lo demás, amados, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ustedes van a entender por qué coloqué este título. Muy bien. Ahora sí, cerramos la diapositiva y entramos al mensaje del día de hoy. Muy bien. Vamos a comenzar. Pablo en los capítulos anteriores había demandado muchas exigencias. Por ejemplo, y hoy me va a ayudar mucho mi hermana Patti, por favor, hermana Patti, esté atenta. Pablo va a dejar muchos mandamientos. Muchas veces pensamos que ser cristiano, ser cristiana es sencillo. Hermano, yo voy a ser cristiano porque no se toma en la iglesia. Los cristianos plata deben tener porque no toman, no bailan, no gastan. Plata deben tener los cristianos. Por eso me gusta, voy a ir al camino del Señor. Porque no toman. No, esa no es la motivación correcta. Es más, usted piensa que en la iglesia hacemos lo que queramos. No, tenemos una autoridad, tenemos una cabeza que es Cristo. Y Él dijo, si realmente son mis discípulos, en esto sabrá la gente que son mis discípulos, en que ustedes van a guardar mis mandamientos, van a respetar mis mandamientos. Mientras mi hermana Patti va a Efesios capítulo 4, verso 1 al 2, Efesios capítulo 4, verso 1 al 2, primer mandamiento de Pablo. Él dice, tengan unidad, sean uno a nivel congregacional. Leeremos el texto, mira, primer mandamiento, y usted va a ver, qué difícil. Con esos mandamientos dará motivación ser cristiano. Las motivaciones correctas, ¿quién te la va a dejar? La Biblia y también los mandamientos. Leeremos, hermana Patti, Efesios capítulo 4, verso 1 al 2. Adelante. Amén. La palabra del Señor dice así. Yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como os digo del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Y eso es lo difícil, ¿no? Pablo dice, mandamiento número 1, ámense, sean uno, con humildad y mansedumbre. ¿Qué dice? Soportaos, dice. ¿Cómo está la iglesia allá en el Perú? ¿Cómo está la iglesia allá? ¿Cómo está usted? ¿En su iglesia hay paciencia? Pablo dice, sopórtense. ¿Por qué Pablo dice sopórtense? Porque todos somos distintos. El pastor viene con problemas. La hermanita que se sienta en el fondo viene con problemas. Somos distintos. Y la Biblia, ¿qué dice? Va a haber conflicto, va a haber miramiento. Pero ¿qué dice Pablo?
Sopórtense. No se ofendan rápido, no se enojen rápido. El pastor dice algo, a mí me ha dicho. La hermana me mira feo, a mí me ha dicho, no, ya no vengo acá. Si no va a haber unidad, si no va a haber paciencia, si no va a haber tolerancia, la iglesia no va a crecer. La iglesia está llamada a la unidad, dice, os ruego, dice, en el Señor que andéis como es digno al llamado, humildes, mansos, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. Ahí es difícil, ¿no? Se está poniendo difícil los mandamientos de Pablo a la iglesia. A ver, vamos a otro mandamiento. Efesios 4, 14 al 15, mi hermana Patrick Aliste. Número 2, empezar a tener madurez y crecer. Pablo está ordenando otra ordenanza. Recuerden que estamos en el campo práctico. Número 1, ámense, tengan paciencia. No estén murmurando unos contra otros que este hermano, a este pastor no lo lleva bien, no lo hace mal, yo lo haría mejor. No hagas eso. Ten paciencia, mansedumbre. Si hay que corregir, ¿cómo corriges? Con mansedumbre, con verdad, no con murmuración. Repito una vez más, la Biblia está mandando a la iglesia, sean unidos. ¿Y cuál es el vínculo que les va a unir? El amor. La iglesia tiene que andar en amor. Si tú amas a tu iglesia y si tú quieres que tu iglesia crezca, tienes que amar la iglesia, la congregación, a los hermanos. Ese vínculo no se tiene que perder. Es un mandamiento del Señor que la iglesia esté unida. Por eso el primer fruto del Espíritu Santo, que es amor. Amor es muy importante en la iglesia. Soportarse con paciencia, con mansedumbre, con templanza, tener el carácter de Cristo en medio de la iglesia también, porque somos personas distintas. Van a venir personas distintas, otros más tolerantes, otros más pacíficos, otros que no se quieren dejar enseñar, otros que vienen y se van rápidamente. Paciencia. Ama usted al prójimo, ame usted a los hermanos que está a tu lado. Al que está a tu lado, tú tienes que amarle, orar por ella, orar por el pastor, orar por el hermano que está enfermo. Promovamos la unidad. Es lo que Pablo dice, estén unidos. Número 2, empiece a tener madurez y crecer. Lea Efesios capítulo 4, verso 14 al 15. Otro mandamiento, mire. Amén. La palabra del Señor dice así: para que ya no seamos niños influctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños que aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Amén. Pablo, ¿qué quiere? Porque habíamos visto que Pablo nos va a enseñar a vivir, a lo devocional, a lo práctico. Y Pablo dice, practiquen la unidad, no solamente la hablen. Si yo pregunto a la iglesia que está reunida allá, ¿cuántos de allá quieren crecer? ¿Cuántos de allá quieren madurar su fe? ¿Cuántos quieren cambiar al año que viene o este año que ya va a acabar y llegar más maduros, más crecidos, con más estudio, con más acercamiento, con más escudriño de la palabra? Yo creo que todos van a decir, yo hermano, amén. Pero la pregunta es, del querer al hacer, ¿cuánto paso hay? ¿Has avanzado en el hacer o te quedas en el querer? Yo quiero estudiar, yo quiero aprender, yo quiero madurar. Pero el hacer, ¿y cuándo piensas hacer? Porque Pablo, ¿qué dice? No tenemos que ser niños. Escuche lo que voy a decir. A Dios no le gusta que sus hijos se queden pequeños, niños espirituales, bebés espirituales. Hay una etapa. Todos hemos sido bebés espiritualmente, pero tenemos que crecer. Imagínese usted que tiene su hijo o su hija. ¿Le gustaría ver por 15, 20, 50 años a su hijo de un mes, de un año, gateando? No creo. Usted se sentiría mal, incómodo. No, esto está mal. Lo lógico es que mi hijo crezca cada año que pase. Lo lógico es que usted, cristiano o cristiana, crezca en la sabiduría, crezca en el estudio, crezca en madurez espiritual. Pablo dice eso. Crezcan. ¿Por qué? Porque si van a ser niños, van a ser llevados como el niño. Ven acá, te doy esto. Ven acá, te doy esto. Ven acá, te doy esto. Y el niño va calladito porque no entiende, porque no ha crecido. Tiene una mente débil, frágil.
Por eso Pablo dice, sean fluctuantes, no sean fluctuantes como esos niños, maduren, crezcan. Hermano, ser cristiano no había sido como te lo pintan, ¿no? Domingo voy a cantar, un rato el pastor ora por mí, le digo mi problema, él me lo ora y vuelvo a mi casa y continúo mi vida. ¿Y eso quién te ha dicho a ti que es ser cristiano? Número uno, el cristiano está atento al amor en la unidad de la iglesia. Número dos, el cristiano tiene la labor, la tarea de crecer espiritualmente. Tiene que esforzarse para crecer. Número tres, mandamiento número tres, mientras alista Efesios capítulo 4, versos 22 al 23. Tiene que despojarse de su naturaleza vieja y revestirse de la naturaleza de Cristo. Otro mandamiento, otra ordenanza para la iglesia, para nosotros los creyentes. Leeremos, mira, Efesios capítulo 4, verso 22 al 23. Adelante. Amén. La palabra del Señor dice así. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévanse en el espíritu de su mente. Cuando uno viene al cristianismo, es para cambiar. Cuando uno viene al Señor, a Cristo, no es para que Cristo le ayude con sus problemas, nada más. No es para que Cristo sea un apoyo para acabar su carrera, sus metas. No, Cristo dice, deja tus metas, deja tus principios, deja tu propósito, adhiérete a los míos. Ahora tú eres una nueva criatura. Una iglesia bíblica, una iglesia modelo, no te va a presentar a Cristo para ayudarte, es un apoyo más en tu vida. No, presentamos a Cristo para que tu vida cambie. Y Pablo, ¿qué dice? Por tanto, a la pasada manera de vivir, es decir, antes de Cristo, cómo pensaba, cómo hacía, cómo hablaba, cómo me enojaba tan rápido, cómo mi boca hablaba ciertas cosas, incluso al salir a la calle, cómo pensaba. Pablo, ¿qué dice? Esa es una vieja manera de vivir. ¿Y Pablo qué hago con eso? Muy bien, despojaos de ese viejo hombre. ¿Por qué Pablo? Porque está viciado conforme a deseos que dice, wow, engañosos. Hoy en día muchas iglesias, muchos pastores desde el púlpito no dicen esto, no dicen despójense, no dicen que esa vieja naturaleza está viciado, no dicen, promueven eso. Dios quiere mejor para ti, Dios tiene un plan para ti. Dios te ama tanto que te va a ayudar a cumplir tus sueños, tus metas. ¿Tienes un problema? Acude a Cristo. ¿Tienes una necesidad? Acude a Él. ¿Y qué del propósito de Dios? ¿Y qué de la meta que Dios tiene para ti? Para su gloria, para su reino. Dios tiene un plan. Dios tiene una meta y quiere que tu vida cambie, no que continúe tal cual es. Hemos visto mal el cristianismo. El cristianismo es para cambiar la vida, es nacer de nuevo, no continuar viviendo bajo nuestras viejas naturalezas. Un cristiano que realmente ha conocido al Señor cambia su vida. Y si no puede cambiar, Pablo, ¿qué dice? Despójese, quítese esa vida. Le está engañando a usted. Y revista, se dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Ordenanza. Hoy en día las iglesias, los pastores, atraen a la gente, pero no les dice cambia tu vida. No, Dios te ama tal cual eres. Dios te va a hacer algo mejor. Dios te va a prosperar en lo que tú quieres, necesites. ¿Qué tipo de cristianismo es ese? Cuando la Biblia dice, esa vieja manera de vivir, Dios dice, no, aquí no puedes venir tú con tu vieja manera de vivir. ¿Cómo pensabas antes? ¿Cómo hablabas antes? ¿Cómo actuabas antes? Por lo que vivías antes, Dios dice, aquí no vengas con eso. ¿Por qué Dios? Porque yo necesito gente que quiera nacer de nuevo. Y cuando naces de nuevo, tienes una nueva mente, una nueva vida, nuevos propósitos, nuevo pensamiento, nueva manera de hablar. Y Pablo, ¿qué dice? De lo viejo, despójense. Es engañoso, no sirve, es carnal, es material. Y revístase de quién? Del nuevo hombre creado según Dios. Hasta aquí está siendo difícil, ¿no? Está siendo difícil todo esto.
Muy bien, vamos a avanzar. Efesios 5:8, hermana Pati, lea. Efesios 5:8. Efesios 5:8. Otro mandamiento, ¿no? Otro mandamiento. ¿Cuál sería? Amén. Cambio de vida y vivir como la luz. Efesios capítulo 5, verso 8. Adelante, mi hermano. Amén. La palabra del Señor dice así. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Amén. En otro tiempo que éramos, no hijos de luz, tinieblas, oscuridad. Ahora compórtense, vivan como que, como hijos de luz. Con estos mandamientos, ¿da ganas de ser cristiano? No, muy difícil está, hermano. A mí me habían dicho que ir a la iglesia, todo es lindo, todo es hermoso. Perfectos son los de la iglesia. Te han mentido. A mí me han dicho que cuando yo vaya a la iglesia, todo va a ser bien porque mi vida va a cambiar, voy a llenar este vacío que tengo de Cristo. Mi vida va a cambiar, va a ser bonita, hermosa, porque Cristo va a estar conmigo. Error. Va a haber peor tribulación, va a haber peor aflicción. Por eso ser cristiano es de valientes. Realmente tenemos que decir qué implica ser cristiano. Y es un cambio total. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a dejarte moldear por Dios? ¿Estás dispuesto a despojarte de esa vieja vida que está viciado por el engaño? Escuche lo que voy a decir. El hombre, el ser humano, no necesita mejorar su vida. El hombre necesita nacer de nuevo. Dios no es un amuleto. Dios no es un apoyo que tengamos para cumplir mis metas. No, el cristiano o la cristiana cumple las metas de Dios. No Dios cumple la meta del cristiano. Aprenda eso, entienda eso. Usted está llamado a vivir en santidad, a ser luz, porque Dios le ha sacado de las tinieblas. Pablo está exhortando mucho. Uno se para delante de Pablo de Efesios 4 y dice, Pablo, muy difícil es ser cristiano, mucho estás pidiendo. Mucho cambio pides, amar a los hermanos. A veces ni a mi esposa ni a mis hijos puedo amar. ¿Quieres que ame a los hermanos, Pablo? No, Pablo, mucho. Pablo, ¿quieres que crezca, que lea la Biblia, que crezca en madurez? Dios no quiere tener niños espirituales. ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto tiempo vas a la iglesia? ¿Cuánto tiempo eres cristiano? Si podemos promediar o medir en años humanos como nosotros, adolescente, joven, niño, adulto, ¿en qué estándar usted está como cristiano? ¿Sigue niño? ¿Aún está como recién nacido? ¿Ya es un joven espiritual? Mírase usted. Va a depender de cuánto le ha dado al Señor, ha dado esa disponibilidad para poder crecer. Pablo también dice, cambien su naturaleza, cambien su vida. Es un cambio. Para finalizar, Efesios 5, 21 al 30. Punto número 5, otro mandamiento, mantener el amor y la unidad en la familia. ¿Leeremos, les parece? Efesios capítulo 5, verso 21 al 22, nada más, 21 al 22. Adelante, Efesios 5, 21 al 22. Amén. La palabra del Señor dice así. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, a Él es su Salvador. Y Él es su Salvador. Amén. Pablo está enseñando que en la familia haya unidad. Pablo no tolera, ni Dios tampoco. Si alguien dice ser cristiano o cristiana y es esposo o esposa, ¿cómo es posible que en la casa se estén tratando como perros y gatos? La esposa le dice algo, el esposo aumenta. El esposo llega tarde, la esposa le insulta, le dice esto, le dice, no te vayas, no te vayas. Algo más se me vino a la mente. Y le empieza a dar más. Y todavía la esposa le dice, no, cuando vuelvas del trabajo, ahí voy a seguir aumentando algunas cosas más. No hay unidad. Este texto a muchas mujeres les duele, ¿no? Sujetarse al esposo. ¿Cómo yo me voy a sujetar a ese que no hace nada, que se va, que desperdicia la plata, que no trae esto? No hay unidad. Y Pablo dice,
¿Realmente son ustedes creyentes? Porque el creyente, para empezar, la mujer tiene que sujetarse al marido, porque él es cabeza del hogar. Una mujer cristiana creyente entiende esa verdad. Y ahí están los esposos, ¿no? Sí, hermano, dile eso a las hermanas. Pero ¿qué dice Pablo a los esposos? Leeremos el verso 25, ¿les parece? Hermana Patti, lea el verso 25. También hay ordenanza para los esposos. Lea, verso 25. Adelante. Amén. La palabra del Señor dice así. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Gracias. Pablo le dice a las esposas, sujétense al marido. Él es la cabeza. Sujétense como al Señor, les dice. Pero no se queda ahí. Ustedes, maridos, amen a sus esposas. ¿Cómo aman su cuerpo? ¿Cómo aman a ustedes mismos? Así ámense a la esposa. Porque la esposa y ustedes uno son. Si usted lastima a su esposa, es como si usted estuviera lastimando a su propio cuerpo, dice Pablo. Pablo, ¿qué quiere para una pareja cristiana? Que se peleen, que se miren, que no se hablen por una semana, que el esposo llegue y diga, esposa, ¿has cocinado? Cocínate tú, tienes manos. No hay unidad. Que la esposa diga, esposo mío, necesitamos esto. Ah, no sé, tú conseguiste. Te he dado tanto dinero y tú lo malgastas. Ese no es el carácter de un esposo, una esposa cristiana. ¿Realmente usted es cristiano? En su hogar uno puede decir, este es un matrimonio cristiano. La vida cristiana que Pablo exige es fuerte. Por eso dije al principio, ser cristiano es para valientes, no es para cobardes. Los cobardes, no, ¿cómo yo me voy a sujetar a mi esposo? Estás mal, hermano. No, 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 eso sí no voy a cumplir. O el esposo, ¿no? ¿Cómo yo voy a amar? Primero ella que me ame, ella que me demuestre. Recién yo voy a amar. Ah, o sea que tu amor es condicional. Si me ama, le amas. Así es. No has entendido el amor de Dios y no has entendido el amor de la familia. Pablo está siendo muy duro, ¿no? Hermano cristiano, no había sido nada más ir a la iglesia los domingos, sentarme, saludar al pastor, buenos días, cantar y irme. ¿Quién te ha dicho que eso es ser cristiano? 5 puntos importantes, poquito que he rescatado para hoy. Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué puntos más importantes? Ahora nos miraremos a nosotros. ¿Es fácil de cumplir? No. Lo podemos leer, ámense unos a otros, amén, pero nos cuesta vivirlo. Lo podemos leer, crezcan, maduren, lleguen a la estatura de Cristo, perfecciónense, amén, pero nos cuesta leer, nos cuesta estudiar. Difíciles. Y nadie dice que no. Pablo dice, despojen de esa vieja manera de vivir. Ya, muchos de nosotros no queremos, ¿no? Pero esto que he visto, esto que he vivido, no lo puedo olvidar. A ese mi compadre, mi comadre, no la puedo olvidar. Nos cuesta. Así hablaba yo antes, ¿no? Y muchos todavía son un poco cínicos, ¿no? Así me has conocido, así soy. El cristiano no puede decir eso. Así me has conocido, ahora diferente soy, tiene que decir. A veces hay orgullo, vanidad. Tercos somos a veces y eso no podemos cambiar. ¿Es difícil? Es difícil cambiar. Es difícil vivir como Pablo dice o como Dios dice. Pablo sabe eso. Pablo sabe que vivir la unidad en la familia es difícil. A veces la esposa se enoja, el esposo no lo tolera. Por eso hay separación. Por eso hay que tener paciencia, humildad, cariño, amor, respeto. Si no practicas eso, tu matrimonio se va a quebrar o ya se ha quebrado. Por no vivir los principios bíblicos y no entender la responsabilidad que tú tienes como cristiano, te has equivocado. Pero hermano, es difícil. Yo sé que es difícil y Pablo también. Por eso el que va a decir, vamos al capítulo 6, verso 10. Y aquí entramos a nuestro devocional del día de hoy, ¿no? Por lo demás, dice Pablo, por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo dice, hagan esto, hagan lo otro, vivan así, no hablen así, amen así, sujétense así. Y Pablo dice, yo sé que es difícil. En ese trayecto va a haber dificultad, va a haber tristeza, va a haber desánimo. Por eso Pablo, ¿qué dice? Fortaleceos. Esa palabra fortaleceos, ¿qué significa? Recobren fuerzas, recobren ánimo, esfuércense. Es como cuando, ejemplo, aquí mi hermano, a ver, que está trabajando lejos, ¿no? Tiene que trabajar de 8 a 10, un ejemplo. Pero a las 9 ya está cansado, agotado. Y yo vengo que soy uno de sus supervisores y le digo, a ver, falta una hora más falta. Levántate, esfuérzate, saca fuerza, anímate. Eso está haciendo Pablo. Pablo sabe que vivir, como te he dicho hace un momento, es difícil. Yo te puedo dar un sermón completo de cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen hijo, cómo vivir en santidad. Puedo sacar series de eso, pero si no te enseño que es difícil, va a ser complicado, hermano. No te estoy dando la estructura completa. No se trata de ordenanzas, se trata de prioridades. Y Pablo sabe que es difícil. Como esposa, tú vas a querer ser bien, una buena esposa cristiana, pero también va a haber desánimo, tristeza, aflicción. Te vas a desanimar. Vas a, muchas veces vas a ver que tu fuerza flaquea. Pablo dice, fortalezcanse, recobren ánimo. Sé que es difícil, dice Pablo. Sé que es complicado. Yo mismo lo viví. Aflicciones, rechazo, apedreamiento, azotes. Yo lo viví, dice Pablo. ¿Piensas que yo viví feliz? No, hubo oposición. Pero ¿sabes qué hago? Me fortalezco. Y Pablo dice, cobren ánimo. Hermano, aún la lucha no ha acabado. Aún la carrera no ha acabado. Aún el horario de trabajo no ha acabado. Estamos en el horario. Recobren fuerzas, ánimo. Recobren valor, aliento. Esfuércense, esfuércense. Pablo dice, por lo demás, finalmente, para concluir, dice Pablo, fortalezcanse. Pablo sabe que necesitamos fortaleza. Tal vez muchos de los que están acá se sienten desanimados por lo que están pasando, por lo que están viviendo. Hermano, tienes que fortalecerte. Recobra ánimo. Esforzate más. Ya falta poco. Levántate y avanza el camino de la fe. Pero Pablo dice, esfuércense o recobren fuerzas o fortalezcanse en dos cosas. Número uno, en el Señor, y número dos, en el poder de su fuerza. Pablo dice, esfuércense, anímense, recobren ánimo, recobren fuerzas. Y le preguntamos a Pablo, Pablo, ¿cómo hacemos eso? Ah, muy bien, buena pregunta. Fortalezcanse en el Señor, fortalezcanse en el poder de su fuerza. Y eso es lo que vamos a aprender. Inciso A, fortalecerse en el Señor. Inciso A, fortalecerse en el Señor. Pablo nos llama y nos exhorta, nos anima a que recobremos fuerzas, a que recuperemos fuerzas, a recobrar ánimo, a no dejarnos vencer. Y nos lleva para que recarguemos esa fortaleza, esa fuerza en el Señor, es decir, Cristo. Mira acá, hermano, los del Perú y los del sur, miren acá. Si tú realmente quieres recobrar fuerzas en el Señor, si tú quieres recargar fuerzas y continuar la vida cristiana, número uno, hermano, siga mirando, no deje de mirar. Tienes que reconocer que en tus fuerzas no puedes. Para obtener las fuerzas de Cristo o en el Señor, usted primero diga, mis fuerzas no sirven, soy débil. Cuando un débil reconozca, no puedo, y dice, tú puedes, fortaléceme. Eso hizo Pablo. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. La vida cristiana, amados hermanos, es difícil, es dura.
Usted que es cristiano me va a entender. A veces hay tristeza, aflicción, pero hay que fortalecerse. Pero antes de fortalecerse del Señor, ¿Dios qué quiere? Que tú reconozcas que eres débil sin Él, que tú reconozcas tu incapacidad. No puedo, digas al Señor. Como Pablo, mira lo que dijo Pablo. Romanos capítulo 7, verso 14. Romanos capítulo 7, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, siendo el apóstol, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, subraya eso en su Biblia, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto está en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero y no, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Yo le he dado 5 ordenanzas, instrucciones. Ámese, viva, ame a su pareja, a su esposa, deje de vivir como antes. Pero yo le pregunto a usted, nada más uno. Si yo le diría, hermano, hermana, empezá a amar al prójimo, a tu hermano, ponte de meta un mes. En tus fuerzas no vas a poder. Es imposible, hermano. Por más convicción que tú tengas, yo voy a amar a mi hermano, aunque no se lo merezca, vas a fracasar. Pablo reconoce, hay un pecado que mora en mí, y en ti también, y en mí también. Y este pecado que mora en mí me hace ser egoísta, me hace ser orgulloso, me hace dar flojera y pereza para estudiar la Biblia. No puedo en mis fuerzas. Usted tiene que decirle eso. Hay un pecado en mí que me hace tratar mal a mi esposa, que me hace tratar mal al esposo. Cuando le veo, no sé qué me da. Quiero renegar, discutir. Reconozca usted, hay un pecado que mora en mí. ¿Por qué? Porque lo que no debo hacer, eso hago. Y lo que debo hacer, eso no hago. Entonces, Pablo, ¿qué dice? Yo no puedo. En mis fuerzas no puedo. Sé lo que tengo que hacer, sé cómo tengo que vivir, sé de lo que tengo que abstenerme, pero siempre recaigo. ¿Sabe usted por qué recae muchas veces en actuar, en hablar, en pensar? Porque usted no ha reconocido delante de Dios que usted no puede. No puede usted vivir bajo los estándares de Dios si no es Dios quien haga la obra en usted. Pablo dice, fortalezcanse en ustedes. Pablo dice, fortalezcanse en ser positivos, dice. No, Pablo nos saca a nosotros de la ecuación. Ustedes no pueden, como él. Van a querer hacer algo bueno, al final van a hacerlo haciendo lo malo. Como yo, diría Pablo. Y más adelante, ¿qué va a decir Pablo? Miserable de mí. Soy miserable porque en mis fuerzas siempre caigo. En mis fuerzas siempre me desanimo. Usted reconozca eso. Antes de ir a fortalecerse en el Señor, usted mire su debilidad y reconozca como Pablo, miserable de mí. Hay un pecado que mora en mí. Hay maldad en mí. Rápido me enojo, rápido me desanimo. Voy a leer la Biblia, empiezo a leer, me quedo dormido. Empiezo a leer, vienen otras cosas, me distraigo. A veces voy a la iglesia y rápido me desanimo, estoy en camino y no voy. Hay un pecado que mora usted. Mira aquí adelante. Muchas veces la iglesia miramos la maldad que está allá afuera y hay maldad. Hay robo, hay asesinato, hay matanza, hay mucha maldad allá afuera. Mira aquí adelante. Pero usted hoy aprenda esto. Usted entienda que hay maldad allá afuera, pero hay maldad aquí adentro. No solamente se cuide de la maldad de afuera, cuídese de la maldad que hay en su interior. Hay maldad, hay egoísmo, hay miramiento, hay murmuración. Por eso, ¿qué diga el Señor? Miserable de mí, Señor. No puedo.
Quiero hacer lo bueno, quiero hablar bien, quiero compartir mi fe, quiero estudiar y no lo hago. Agache la cabeza y diga, soy débil, Señor. En mis fuerzas lo he intentado. No puedo. Débil soy. Miserable soy. Y cuando tú reconozcas eso, ¿dónde vas a ir? Al Señor. Paso número 1 para fortalecerse, reconocer nuestra debilidad, reconocer que estamos mal, reconocer que aquí también hay maldad, hay pecado y está con nosotros. Vive con usted, duerme con usted, se levanta con usted. Y ese pecado nunca, jamás va a contribuir a nada. Por eso usted, ¿qué tiene que decir? No puedo, miserable de mí. Socorro, ayúdame, Señor. Vamos a Pablo, viendo todo esto, necesitamos ayuda del Señor. Reconocer, como Jesús en el Getsemaní. Padre, tengo miedo. Se acerca muy pronto mi muerte. Si es posible, Señor, que esta copa pase. ¿Qué hizo Jesús? Reconoció su debilidad. Reconoció la dependencia del Padre. Eso nos falta a ti y a mí. ¿Cómo quieres cambiar tu vida si no doblas rodillas? ¿Cómo quieres cambiar y ser un buen esposo, un buen padre, si no empiezas a reconocer, no puedo, Señor, enséñame a ser un buen padre, enséñame a ser un buen esposo, un buen hermano, un buen cristiano? ¿Cuándo vas a mejorar si por tus propias fuerzas lo buscas? Ahora entiendes que sigues lo mismo, te desanimas rápido porque en tus fuerzas vas a la iglesia, en tus fuerzas vives tu vida cristiana, vive en las fuerzas del Señor. Se conoce como Jesús en el Getsemaní, no puedo. O como Pablo, abre tu Biblia en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Esta serie nos está abriendo los ojos, hermanos, ¿no? Qué bueno, esta serie anima. Ahora vas a entender por qué. Hay que reconocer eso. Débiles somos, no podemos en nuestras fuerzas. 2 Timoteo capítulo 4, verso 16, el apóstol dice lo siguiente. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Y escuche lo que dice el verso 17. Escuche lo que dice el verso 17. ¿No? Escuche lo que dice el verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, dice el texto, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermano, va a venir aflicción, va a venir el día malo. Es más, muchos te van a dejar. A Pablo le dejaron. Él dice, todos me han desamparado, todos se han ido. Pero ¿quién no se ha ido? Cristo. Él dice, pero el Señor estuvo siempre a mi lado. ¿De dónde tiene que venir tu fortaleza? Del Señor. ¿Por qué? Porque Él nunca te va a abandonar. Él ha prometido estar con nosotros, estar a nuestro lado. Para que nosotros empecemos a sentir y a vivir experimentalmente la presencia y la fortaleza del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Uno, reconocer que nosotros no podemos. Y dos, solamente confiar en Él y nada más que en Él. Pablo se sometió a Cristo. ¿Y qué dice? Y me dio fuerzas, ¿ve? Aquí Pablo se ha fortalecido. Mira el verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y ahí está. Y me dio, ¿qué le ha dado? Fuerzas. Eso es lo que dice Pablo. Tu fortaleza, fuerzas que venga del Señor, no de ti. Pablo estaba encarcelado porque aquí ya va a morir. En su segundo encarcelamiento él muere, pero estaba desamparado, solo, en una cárcel. Jesús viene, lo fortalece, le da fuerzas. ¿Y Pablo qué hace? Predica el evangelio a los gentiles. Esa es la fortaleza del Señor. ¿Dónde tienes que tú fortalecerse? En el Señor. En el Señor. Tú tienes que fortalecerte en su gracia, en su amor, en su perdón, en su fidelidad.
Cuando usted tiene una tristeza, una aflicción, si usted está pasando un momento de angustia, de aflicción, de tristeza, corre al Señor, se esfuerza por orar y acercarse y decirle, Señor, ayúdame. Ya no quiero hacer más mi propia voluntad, quiero hacer la tuya. Señor, esto que está pasando en mi vida, ayúdame a sobrepasar, ayúdame a poder vencer esto que está pasando, a poder entender el por qué estoy viviendo todo esto. Dame fuerza, Señor, para poder pasar este valle del sufrimiento. Dame fuerza, Señor, para poder levantarme y vivir mi vida cristiana. Eso es fortalecerse en el Señor. Eso es fortalecerse en la gracia. Y mira lo que Pablo le dice en el mismo capítulo 2 de 2 Timoteo, verso 1. Timoteo tenía que sufrir mucho allá en Éfeso por su misión. Pero mira lo que le dice Pablo a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Tú pues, hijo mío, subraya eso. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Porque tú cuando ya no tienes salida, recién te acuerdas, cristiano soy, iré a orar al Señor. ¿Por qué recién te acuerdas, Señor? Ahora sí ya no puedo. Lo he intentado, he hecho esto, he buscado esto, he hablado con esto y no hay solución. Ahora sí, Señor, ayúdame tú. No hagas eso. Pablo, ¿qué le dice a Timoteo? Hijo mío, esforzate, sacrificate. ¿En qué? En la gracia del Señor, en el amor del Señor. ¿Realmente tu fortaleza está en el Señor? Búscalo, acércate a Él. Tu primera opción no tiene que ser, así lo voy a resolver esto. Él me va a ayudar. Así salimos de esto. Primera opción, un momento. Voy a ir a entregar este problema al Señor. Que Él me diga lo que tengo que hacer, que me fortalezca en medio de todo esto. No le tomas tú como primera opción. Siempre es tú y los demás y Él al último. Pablo dice, esfuérzate, sacrifícate, búscalo. El amor y la gracia de Dios. La fortaleza viene de Cristo. Solito no vas a poder. Años te podemos ver en la iglesia, pero si no hay fuerza de Dios, no vas a mejorar, no vas a cambiar, no vas a amar, no te vas a revestir de Cristo y no vas a cambiar tu vida y la unidad familiar. Vas a seguir lo mismo. Si estás aquí tú solo, sola, sin pareja, no importa que estés divorciado, separado, soltero, no importa eso. Si usted quiere pareja, si usted quiere tener a alguien en su vida, usted aprenda a tener comunión con Dios. Dígale al Señor, ¿por qué siempre buscamos soluciones rápidas? Señor, yo quiero una ayuda, yo quiero un apoyo. ¿Por qué tú no aprendes a apoyarte en el Señor? ¿Por qué tú no aprendes a tú ser una ayuda, un complemento, una comunión con Dios? Pide a Dios que te prepare como un buen hombre, una buena mujer, para que cuando llegue el momento del matrimonio, tú hagas un buen trabajo, un buen ministerio. Tienes que aprenderte a conformar y a fortalecerte en Dios en todo momento. No busques soluciones rápidas en tu propia mente. Te vas a equivocar. No es por tus fuerzas, es por las fuerzas de Cristo. El que comenzó la buena obra, Él nos perfecciona. Él produce tanto el querer como el hacer. No eres tú. Bájate del volante de tu vida. Déjale que conduzca a Dios, no tú. ¿No te das cuenta que te estás equivocando? ¿Que no estás madurando? ¿Que rápido te desanimas? Dese cuenta usted que en sus fuerzas no va a poder. Fortalézcase en el Señor. Dígale, Señor, dame fuerzas. Quiero permanecer en este camino. Quiero seguir tu senda. Quiero seguir tus pisadas. Y cuando llegue el día malo, y cuando llegue la aflicción, y cuando llegue la tristeza, y cuando llegue la enfermedad, usted pueda decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo venció todo porque Cristo le ha fortalecido y usted va a vencer cualquier dificultad cuando usted confía en la fuerza de Cristo y no en sus fuerzas.
Fortaleceos en el Señor. Número 2, para finalizar. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Leeremos una vez más Efesios capítulo 6, hermana Patti. Una vez más, Efesios capítulo 6, verso 10. ¿Cómo se llama el título de esta primera enseñanza? Si usted quiere vencer, fortaleza usted necesita, ¿no? Fortaleza usted requiere. ¿Quieres vencer lo que estás pasando? Fortaleza necesitas. No tuya, de Dios. Y fuerza también. Leeremos la segunda parte. Efesios capítulo 6, verso 10. Adelante. Amén. La palabra del Señor dice así. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Gracias. Tenemos la fuerza de Dios, que Cristo está en nosotros. Gloria a Dios por eso. Y Él no nos deja solo. Pero también nos ha dado un poder para poder vencer al enemigo. Escuche lo que voy a decir. Cuando usted se hace cristiano, cristiana, usted entra a un campo de lucha donde el enemigo va a estar 7 días de la semana, 24 horas del día, 365 días del año. El enemigo va a querer desanimarlo, va a atacar su mente, no va a querer que crezca. No la tenga fácil, no lo tiene usted fácil. Tiene un enemigo, se ha ganado un enemigo usted. Satanás, el mentiroso, el que no quiere que vengamos a la luz, el que no quiere que maduremos. Escuche lo que voy a decir. ¿Quién se beneficia cuando un cristiano no ama a los hermanos, cuando murmura, cuando critica? El enemigo dice, hice aquí un buen trabajo. ¿Quién se beneficia cuando un cristiano no madura, no estudia, no crece? Satanás se queda ahí como a los niños fluctuantes, se les hace desanimar, se los lleva, porque son niños. No hay beneficio para Dios. Recuerde una cosa, por eso Pablo, ¿qué va a decir? Cuídense de las acechanzas del enemigo. ¿Y Pedro qué dice en su carta? Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando usted no crece en el amor, cuando usted no crece en la madurez, cuando usted no deja su vieja vida, Satanás está ahí atento. Ah, qué sencillo es hacer desanimar a este cristiano, a este cristiano. Cuidado que usted está abriendo puertas para que el enemigo derribe su vida espiritual y usted esté enfermo, flaco espiritualmente. Cuidado. Hay una lucha y usted ha entrado a ese campo. Por eso Pablo, ¿qué dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay una batalla que Pablo libró y usted y yo también. Tiene que saber que tiene usted un enemigo y es el enemigo Satanás. Pero ¿cómo podemos vencer a ese enemigo? Ah, muy bien. Hay fuerza, hay poder. ¿Quieres saber cuál es? El Espíritu Santo. Para eso voy a utilizar otra vez a mi hermana Patti, atenta con la lectura. Efesios capítulo 1 al 18, yo lo voy a leer, mientras mi hermana se va al 1:13. Efesios capítulo 1. ¿Cuál es esa fuerza? Es el Espíritu Santo. Muy bien, quien fortaleció y por ese poder Jesús hizo muchos milagros y hizo lo que hizo en su primer ministerio. Mi hermana Patti alista 1:13 y yo voy al 1:18. Muy bien, yo lo leo primero. Alumbrando los ojos, 1:18 de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Escucha esto. Y cuál la super grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Efesios capítulo 1, verso 13. Adelante, hermana. Amén. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído que en él fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. En el contexto, Pablo va a decir todos los mandamientos y va a decir, tienen al Espíritu Santo. Él es el que resucitó a Cristo. Por eso va a decir, ustedes tienen el poder de su fuerza.
quien lo resucitó de la cruz. Y Romanos 8:13, si no me equivoco, dice que el Espíritu resucitó a Jesús. Por eso, amado hermano, en el 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. En el 5:18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, la manera que voy a cumplir yo los mandamientos, uno, pidiendo fortaleza del Señor. Y el Señor, ¿cómo responde? Ah, muy bien. Entonces, déjate guiar, déjate de ser lleno por el Espíritu Santo. No lo contristes, que Él te guíe. Él te va a dar la fortaleza para vencer lo que estés pasando, para continuar tu vida cristiana. Deja que tus fuerzas se acaben y tú colócate en las fuerzas del Espíritu Santo, que Él lo puede todo. Si pudo resucitar a Cristo, imagínate, ¿lo puede o no lo puede? Claro que lo puede. Ahora, para que veas, Efesios capítulo 3, ahí con tu Biblia, verso 20, aquí está, mira, no es necesario salirnos un poco de la Biblia. Lo bonito es que se entiende en el mismo libro el contexto, ¿no? 3:20. Y aquel que es poderoso, mira, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, subraya eso, que actúa en nosotros. ¿Dónde actúa ese poder? En nosotros. Está en nosotros. Entonces, mire aquí adelante, escucha lo que voy a decir. Yo sé que es difícil. Yo sé que es complicado ser cristiano, pero hermano, Dios no nos da ordenanzas que no podemos cumplir o que Él no vea que sí se puede cumplir. Claro que se puede cumplir. En nuestras fuerzas ya vimos que no. Entonces Dios dice lo siguiente, mire acá, Fernando, vive así, ama así, cambia esto, sé la luz. Y Fernando dice, Señor, yo no puedo. Y Dios dice, ya sé que no puedes. Por eso te di a mi Espíritu Santo, para que Él te fortalezca, te consuele, te ayude a vencer las batallas que tú no puedes. Y para eso tú, ¿qué tienes que hacer, hijo Fernando? Me diría Dios. Sé lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que cada domingo el pastor me diga, ¿recibe más? No. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo, es vivir bajo la conducción del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo no es domingo tras domingo, dame más Espíritu, quiero más. No, Espíritu, ven a mí. No, el Espíritu ya está en ti. Por eso hice leer a mi hermana Patti el 1:13 que dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Hermanos, el Espíritu Santo no se nos da en porciones. Primero 40%, luego el siguiente domingo otro 30, luego cuando venga el apóstol otro 100. Así no, lo hemos recibido de manera completa y plena, dice Pablo en Corintios 12. Ya está en nosotros el Espíritu Santo y Él es quien nos va a hacer vencer todo esto. Tú no, Él sí. ¿No entiendes que tu naturaleza no te permite? ¿Que tu pecado o tu naturaleza pecaminosa te impide cumplir la voluntad de Dios? Por eso Dios dijo, no van a poder ustedes, no van a poder. Y nos dio al Espíritu Santo, la fortaleza de Cristo. Escuche, hermano, ¿qué más usted necesita? Y no me diga que no se puede, no me diga que es imposible, porque sí es posible. Imposible es por usted, imposible por su carácter, imposible por su pecado, por su falta, pero no es imposible para Dios. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8 y te lo voy a demostrar. Se puede hacer morir las obras de la carne. Se puede vencer a la carne, siempre y cuando seamos guiados por el Espíritu. Romanos capítulo 8. Ya estamos finalizando la lección del día de hoy, ¿no? Si vencer es lo que quieres, fortaleza es lo que requieres. Sin fortaleza divina, vas a perder siempre. Vas a caer en el campo de batalla. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 8. Escuche lo que dice Pablo. Y los que viven según la carne no pueden, ahí está, según nuestra fuerza, nuestro carácter, nuestra positividad, ¿podemos? No. ¿Por qué? Somos carne, materia, pecado. No pueden agradar a Dios.
Pero aquí dice a nosotros, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, guiados por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad ahí está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó, ahí está. ¿Quién levantó a Cristo? Ahí está el Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ahí está, mora en vosotros, ahí está. La fuerza del poder de Jesús, ¿cuál es? El mismo Espíritu. Si ese Espíritu que levantó a Cristo mora en vosotros, dice el texto ahí, Él también vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Escucha esta parte. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ahora, subraya esto. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu, ese Espíritu está con mayúsculas, es el Espíritu Santo, si por el Espíritu hacéis morir las fuerzas de la carne, viviréis. ¿Cómo podemos hacer morir los deseos, las obras y vivir lo que Pablo nos enseñó? Por el Espíritu. ¿Se puede o no se puede? Se puede. ¿Cómo se puede? Fortaleciéndonos en Cristo y teniendo el poder de su fuerza. Ese poder está en ti. Hermano, ¿qué más necesitamos? ¿Por qué fracasamos nuestra vida espiritual? Porque no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué fracasan nuestros matrimonios? Porque nuestros matrimonios no le decimos, Espíritu Santo, Cristo, guía tú nuestro hogar. Sé tú la cabeza del hogar. Ayúdanos. ¿Por qué fracasamos como padres? Muchas veces no le dejamos la conducción al Espíritu Santo. Hermano, hermana, reconoce que hay maldad en ti, que hay egoísmo en ti, que hay desánimo en ti, que hay malos pensamientos, que hay palabras malas que todavía no dejas, no sueltas. Reconoce. Hoy, al finalizar este sermón, este estudio, acércate en oración a Dios. Dile, miserable soy, Señor. Yo sé que tú exiges cosas buenas, ser la luz, amar al prójimo, vivir unas nuevas vidas, tener matrimonios centrados en ti. Y tú dile, no puedo, Señor. 5 o 6 años han pasado desde que me he convertido y aún me está costando. No vivo como para ti. ¿Sabe usted por qué ha fracasado? Porque usted lo ha hecho en sus fuerzas. Usted lo ha hecho bajo su propio conocimiento, bajo su propia voluntad. Hoy diga al Señor, 5 años, 3 años, 2 años no han servido de mucho. Que la fuerza de mi Salvador Jesús y el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo que mora en mí, diga usted, me ayuden a vivir mi vida cristiana. Que usted acabe su carrera con gozo. Te voy a decir algo, hermano. ¿Sabes por qué estoy tan seguro que tú puedes vencer? ¿Sabes por qué estoy tan seguro de que de aquí a un tiempo o cuando acabe esta serie, usted va a vencer la tribulación, la aflicción, los maltratos, la vida pasada, las obsesiones, el orgullo, la aflicción, la amargura que hay en su vida y las preguntas que constantemente usted se hace. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué existo muchas veces? Todo eso usted lo puede vencer. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está en usted. El poder que resucitó a Cristo de la cruz del Calvario al tercer día es el mismo poder que está en usted. Y Jesús, su Salvador, está en usted. Para finalizar,
Acompáñame a 1 Juan capítulo 5. Usted, amado hermano, amada hermana, puede vencer al mal, puede vencer al enemigo, cuantas veces él quiera, o él venga, perdón. ¿Sabe por qué? Mira lo que dice 1 de Juan, para finalizar. 1 de Juan, capítulo 2, 1 de Juan, capítulo 2, 1 de Juan, capítulo 4, perdón, 1 de Juan, capítulo 4, verso 4. Escucha esta parte. 1 de Juan, capítulo 4, verso 4. Hijitos, esos somos todos. Hijitos, vosotros sois de Dios. Usted no tiene que quitarle nada a Satanás. Escuche, amado hermano, amada hermana, escuche atentamente. Usted no tiene nada que quitarle a Satanás. Satanás no tiene sus finanzas. Satanás no tiene a sus hijos. Satanás no tiene su matrimonio. Usted es de Dios. No tiene nada que quitarle a él. Usted se ha nacido de nuevo. Le pertenece usted a Dios. Usted es de Dios. Las bendiciones que tiene son Dios que le ha dado. Y el texto continúa. Vosotros sois de Dios, firmeza, convicción. Y los habéis, ¿qué dice? Los habéis vencido. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a vencer? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en el mundo, ¿qué está? Satanás, su sistema, Satanás y su malicia, Satanás y las aflicciones, Satanás y las enfermedades, Satanás y la maldad del hombre está allí. Pero ¿sabes qué? Tú lo vas a vencer porque mayor es el que está, no juntamente contigo, no a tu lado. En ti está la fuerza del Señor y el Espíritu Santo. Y el texto más adelante en el capítulo 5, verso 2 dice, capítulo 5, verso 3, perdón, capítulo 5, verso 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Escucha esta parte. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Confianza, seguridad, comunión, amor, gratitud, obediencia, fidelidad. La fe es lo que vence al mundo. Cuando venga la dificultad, usted va a levantar el escudo de la fe y Satanás no lo va a poder hacer. Como dije al principio, el día malo va a llegar. La aflicción va a llegar y tal vez ya llegó a su vida. La pregunta es, ¿usted quiere vencer o se va a dejar vencer fácilmente? ¿No se da cuenta, amado hermano, amada hermana, que mucho tiempo el enemigo le ha derrotado con desánimo, con tristezas, con aflicciones, con amargura, con odio en su corazón? Usted diga, basta de eso. Yo voy a vencer porque Cristo está a mi lado, está conmigo, está en mí, y porque el poder del Espíritu Santo me ha equipado para vencer al mal. Resista al enemigo, sométase a Dios y el enemigo va a huir de usted. Él puede venir cuantas veces quiera y más intensamente si quiere, pero usted sea como Job, resista, resista. Es una batalla a la cual usted ha entrado. Demuestre ser un soldado y una soldada de Cristo. El cristiano no está caminando para ver si puede vencer. El cristiano ya ha vencido. Por eso Pablo finaliza y dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Quiere usted vencer? Aférrese a Cristo. Si vencer es lo que quieres, fortaleza es lo que requieres. Para mí ha sido un placer estar con ustedes en la primera parte, en el primer tema, donde hemos tocado el capítulo 6, verso 10
Ya la siguiente semana entramos a los siguientes versículos donde nos vamos a explayar un poco más. Acá vamos a aprender mucho el yelmo, el escudo, la oración, el enemigo que vamos a ver la siguiente semana, cómo actúa, las potestades del aire, qué significa eso, estar firmes, para qué se ha dado la armadura. Hermano, no se despegue de este estudio. Y usted que está allá en el Perú, a la iglesia, comprométase con Dios. Son 5 jueves y diga al Señor, Señor, yo quiero estar los 5 jueves acá presente para seguir aprendiendo, para seguir fortaleciéndome y entender que sin ti no lo puedo hacer, que en ti todo lo puedo hacer. 5 jueves, la mismo horario, el mismo tema. Venga, aprenda con nosotros y fortalezcámonos en el Señor. ¿Por qué? Porque superior es el que está en nosotros. Mi nombre es Fernando, ha sido un placer. Bendiciones, amados hermanos. Ahí pueden descansar. Hasta aquí hemos llegado con el estudio del día de hoy. Muy bien. Que Dios bendiga sus vidas. Un placer estar con todos ustedes. Bendiciones a los que están mirando por transmisión. Bendiciones. Chao, chao.